Muy buenas noches, estimado pastor Fernando Mena, ¿cómo está usted? Bien, pastor Rodolfo y también profesor Lema. Bendiciones a los tres ¿Cómo que estamos está, aquí. estimado pastor Lema? ¿Cómo estuvo la reunión? Está bonito, bonito, gracias al Señor, bendecidos. Aquí estamos contentos también de poder participar junto a ustedes de este panel y esperamos ser de bendición. Así que un saludo al pastor Mena y bueno, a usted, mi amado pastor Rodolfo. Gracias. Bueno, hay al menos un pastor más que está pronto para ingresar, así que estamos dando comienzo entonces a este programa especial que se le ha puesto como título Iglesia Evangélica y Contingencia Nacional, ¿ah? Y está saliendo, digamos, por la gentileza, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación de la Plataforma Evangélica Nacional. Así que esperamos estar saliendo al aire con este programa Iglesia Evangélica y Contingencia Nacional, cada vez precisamente que esos dos polos, ¿no es cierto?, se toquen, se atraigan. Es decir, cuando pase algo en el país que tenga relación con la iglesia, vamos a estar saliendo inmediatamente al aire para entregar una opinión, para entregar una orientación, para hacer una exhortación, ¿no es cierto? Porque el pueblo evangélico necesita que sus pastores, sus obispos, le orienten, ¿no es cierto? Le expliquen qué es lo que está pasando, pero desde el punto de vista evangélico. Y hoy nos hemos reunido, estimados pastores, para tocar este tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aniversario, el triste, el nefasto, con el desgraciado aniversario que se está conmemorando, que se está recordando hoy, ¿no es cierto? Hoy día exactamente se cumplen 5 años del estallido. Hoy día se cumplen 5 años del estallido. Y los más perjudicados, ¿no es cierto?, los más perjudicados, que fueron las pymes, que fue las universidades, ¿no es cierto?, y las iglesias. Creo que es necesario que podamos nosotros echarle una miradita a esto, recordar estas cosas y sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto? Fueron 20.000 pymes las que se destruyeron. Fueron 100 templos entre evangélicos y católicos los que fueron quemados. Y las universidades también, ¿no es cierto?, fueron afectadas por el apasionamiento que vivieron muchos estudiantes, y toda la sociedad, ¿no es cierto?, está afectada. Hay una opinión, como diría yo, como generalizada en la sociedad chilena, ¿ah? Y es que hoy día, a 5 años del estallido, estamos peor, estamos en una situación peor. Este era el titular que aparecía en el diario Mercurio de Valparaíso hoy día, en la región de donde yo vivo. Comercio hace un triste y crudo balance a 5 años del estallido social. Y también quiero que vean, este es el centro cívico, por así decirlo, y el centro financiero de Valparaíso. Ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto?, los edificios. Aquí tenemos otra muestra de esto. Este es Valparaíso. Así que no crean ustedes que cuando escuchan a los políticos hablar en la tele sobre la destrucción de Valparaíso están exagerando. No, 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 ellos están explicando la realidad. Esto es Valparaíso. Este edificio está ubicado en la calle más central, históricamente hablando, de Valparaíso. Y todos están, por supuesto, ¿no es cierto?, convencidos de que la situación ha desmejorado enormemente. Nosotros le pusimos al folleto, a la promoción que hicimos para promover este programa, le pusimos nosotros: el fracaso del 18 de octubre es el triunfo de la profecía. Porque hay un movimiento, estimados pastores, digámoslo concretamente, un partido político que lleva más de 100 años en el país luchando
para hacer que este país, ¿no es cierto?, abandone sus orígenes, abandone su tradición, abandone sus costumbres, abandone sus instituciones, y se transforme en lo que ellos llaman, intelectualmente la dictadura del proletariado. Pero en una y otra ocasión han fracasado, porque este país está un designio. Un apasionado de la ha estudiado desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, y también la ha estudiado desde el punto de vista científico. Y mis observaciones son de que se trata de una profecía verdadera. Y esta es una evidencia, la evidencia de que ha fracasado, la evidencia de que fracasó, ¿no es cierto? Cualquiera sea el objetivo que hayan tenido el 18 de octubre, el hecho de que haya fracasado justamente, precisamente, es la evidencia, ¿no es cierto?, que esta es una profecía, que este es un designio que está sobre nuestro país. Vamos a conversar de esto, pues, estimados siervos, estimados pastores, y vamos a partir, ¿no es cierto?, compartiendo algunas preguntas sobre las cuales vamos a hablar, y ustedes nos van a entregar su opinión, porque eso es lo que le prometimos a las personas, que pastores entregarían su opinión. Les comparto para empezar, ustedes tienen la libertad para responder como lo sientan en su corazón, ¿ah? Pero yo hoy día, como todos los viernes en la mañana, me reúno con un grupo de y les hice la pregunta a los pastores cristianos. Hoy día en la mañana, al desayuno, conversa de metodología, conversa de sociología. Y les pregunté, hay 4 opiniones con respecto al 18 de octubre. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó el 18 de octubre? ¿Fue un estallido social? ¿Fue un estallido delictual? ¿Fue un conato revolucionario? ¿Fue un atentado terrorista? Y fíjense que todos los pastores presentes, uno por uno que les fui preguntando, estuvieron de acuerdo en señalar que lo que pasó el 18 de octubre fue un conato revolucionario, al estilo, ¿no es cierto?, de la revolución bolchevique en la Federación Rusa antigua. Estimados pastores, les entrego la palabra ahora a ustedes para que puedan compartir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, en su opinión, estimado pastor Mena, estimado pastor Lema, en su opinión, qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo explica el 18 de octubre del 2019? Estimado pastor Lema, por favor. Amén. Bien, la verdad que para mí, no sé, yo lo defino, lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019, digo, como un estallido delictual con características insurreccionales. Pero, digamos, haciendo un poquito comparación, ¿verdad?, con la historia comparada, me refleja mucho lo que ocurrió en la Revolución Francesa, diríamos, ¿verdad? Las distintas etapas que fue recorriendo aquel proceso y que terminó en definitiva con la época que se llama del Directorio, ¿verdad?, donde hasta al Robespierre le cortaron la cabeza. El que le cortaba la cabeza a medio mundo le terminaron cortando su cabeza también, que en la época de los llamados sans-culottes, ¿verdad?, los sin calzones, que significa eso, ¿verdad?, a rabo descubierto, a popelet. Y en donde el nivel de caos y anarquía insurreccional, ¿verdad?, estaba solo fundamentado en el odio y en el resentimiento. Yo diría que lo que ocurrió en nuestro país tiene muchos rasgos similares a esa etapa, al menos de la que conocemos en la historia de la Revolución Francesa. Un movimiento, ¿verdad?, que no podemos decir que fue, como han pretendido decir, que fue absolutamente, diríamos, espontáneo.
en lo personal, yo vengo del mundo de la política y de la ultraizquierda, el señor de ahí me sacó, así que yo conozco perfectamente cómo opera, cómo funciona todo ese aparataje, ¿verdad?, y de ideologización. Y vemos que a lo largo de todos estos años, especialmente en la época que se pretendió justificar todo este movimiento lumperil, insurreccional, ¿verdad?, de estallido delictual, más que social, más allá de reconocer de que hubo mucha gente que se fue, diríamos, envalentonando, valga la expresión, ¿verdad?, de poder de una u otra manera manifestar un rechazo, un cuestionamiento, un reparo a lo que sentía que no era, ¿verdad?, correcto, a niveles de desigualdad, porque tampoco podemos cerrar nuestros ojos y decir de que no había desigualdad, la sigue habiendo, ¿verdad?, y en la redistribución de la riqueza, Chile siempre ha estado entre los países más desiguales, ¿verdad?, al menos de la PEC. Lo cierto es que, pero eso no contemplaba o no consideraba que la desigualdad antes, y no soy concertacionista en ningún caso, pero antes de los gobiernos de la concertación era abismante. Y en la época en que se provoca este famoso estallido, la desigualdad era bastante menor en relación a lo que había sido históricamente. La desigualdad y la repartición de la riqueza era mucho menos desigual que lo que había sido a principios, ¿verdad?, de los años 80. Lo cierto es que, pero hay toda una serie de explicaciones y me he tomado el tiempo de escuchar algunos análisis que lamentablemente están muy sobreideologizados y que tratan de una u otra manera de validar lo que realmente ocurrió, que fue un bandidaje, un pillaje, ¿verdad?, que significó la quema y saqueo de medio Chile y, como usted bien decía, Pastor Rodolfo, ¿verdad?, la destrucción de muchas pequeñas, mini, ¿verdad?, microempresas familiares, destrucción, ¿verdad?, de un capital tremendo y muchas empresas que invertían se fueron del país, ¿verdad?, al punto que hoy día tenemos una situación económica bastante cuestionable, una situación económica que si no fuese justamente por los, comillas, ahorros de esa misma época que supuestamente era tan mala, tan negativa. Yo siempre pongo el ejemplo, nadie imaginó, por eso que las calles, y especialmente los sectores más populares, los pasajes son tan angostos, porque nunca nadie imaginó de que todas las personas iban a tener un vehículo que estacionar afuera de su casa, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos el conflicto de que hay que ponerse de acuerdo para poder estacionar los vehículos de entrada y luego de la salida en la mañana temprano, ¿verdad? Cosa que nunca nadie imaginó que podía realmente ocurrir. Y eso nos tiene que decir mucho, cosa que el acceso a la educación superior, aunque decían, no, educación gratuita para todos, las cosas gratuitas, yo siempre fui un férreo opositor, ¿verdad?, a un proceso de constituyente, echándole la culpa a la Constitución, porque en esto hubo demasiado engaño a la gente, ¿verdad?, la gente indocta, y aquí me atrevo a usar el concepto del león de Tarapacá, ¿verdad?, Arturo Alessandri Palma, que hablaba de esa chusma, él le decía con algún dejo de cariño, ¿verdad?, mi chusma inconsciente, pero esa chusma inconsciente se dejó arrastrar por estos eslogans, ¿verdad?, y que desembocó en que grupos sobreideologizados, ¿verdad?, paramilitares y muy bien militarmente organizados, llevasen adelante, ¿verdad?, lo que fue la quema de las estaciones de metro, la quema y saqueo de medio Chile, y lo que vimos en definitiva fue un verdadero carnaval, ¿verdad?, de violencia, carnaval de violencia, de saqueo, y que le dio origen a lo que hoy día también lamentamos, ¿verdad?, el crimen organizado, el uso de la violencia para todo tipo de cosas, que en ese caso se legitimó, ¿verdad?, el uso de la violencia en el accionar político. Y bueno, lamentablemente las consecuencias a 5 años hoy día todavía se están experimentando y no van a pasar mucho
¿verdad? No va a ser muy poco el tiempo más, ¿verdad? Al menos 5 años más, porque se calculaba que al menos 10 años habrían de pasar para recuperar. Si es que es posible eso, claro que con gobiernos como los que tenemos aparece bien difícil, pero al menos 10 años para tratar de retomar y recuperar aquella senda que el país había tomado, que tenía dificultades evidentes, que había desigualdad evidente, que había que corregir cosas, sí, pero engañaron a la gente diciendo no, hay que hacer una nueva constitución, y la gente, ¿verdad? Esa chuma inconsciente creyó de que se podían solucionar los problemas, ¿verdad? Y algunos todavía creen que toda esa violencia puede ser solucionada por vía legal, cuando en realidad lo que tiene que haber en definitiva es un respeto irrestricto al Estado de Derecho para que las instituciones puedan funcionar y pueda efectivamente nuestro país crecer en paz y desarrollarse, corrigiendo todas aquellas cosas que necesitan ser corregidas, por cierto, pero el camino de la violencia, por supuesto que nunca va a ser un camino que va a conducir a algo bueno. Es lo que puedo comentar en principio, Pastor. Está muteado, Pastor. Sí, gracias. ¿Qué pasó, estimado Pastor Mena, el 18 de octubre en Chile? ¿Qué fue? ¿Qué Yo pasó creo allí? que uno tiene que remontarse más que hacia atrás. Yo creo que hay que pensar que esto partió en una reunión que se hicieron de varios países para poder establecer en los países que estaban ahí organizando este famoso 2030, para poder ir destruyendo un poco y ir colocando sus ideologías que iban a ser las que iban a querer implantarse en todo orden de cosas, ¿no? De todo orden de cosas, no solamente en la parte socioeconómica, sino también en la parte de hacer cambio en la estructura educativa, hacer cambio en muchos aspectos. Y esto sabemos nosotros que varios países tenían presidentes de izquierda que también les servía para hacer todo este proceso. Aquí en Chile lo que pasó es que, como decía el pastor Lema, se aprovecharon de las situaciones económicas que se estaban viviendo, más que la desigualdad, sino que el no entender la necesidad propia de la gente, porque teníamos el problema de los profesores con esa deuda histórica, teníamos el problema de los estudiantes con el asunto del CAE, teníamos el problema de las pensiones que eran tan poco dignas para todas las personas. Teníamos todo un plan ideológico que se quería establecer, con el asunto de género y todo lo que sabemos nosotros que está fuertemente operando. Entonces, de aquí sacaron provecho, de aquí utilizaron, como lo dijo el pastor, perdón, el presidente de México, hay que utilizar a los pobres para sacar nuestro provecho. Y aquí se utilizan las necesidades para sacar provecho. Siempre la izquierda ha usado las necesidades de otros para sacar provecho de ellos. Yo creo que el punto importante de todo esto es que ellos querían cambiar completamente. A ellos no les interesaba, incluso hasta ahora no les interesa el asunto de los profesores, no les interesa el asunto de los estudiantes. Lo dicen, pero si uno lee, repiten lo mismo que ya estaba establecido. No le interesa el asunto de las jubilaciones, no están ni preocupados de eso. A ellos lo que les interesaba era cambiar la constitución para hacer lo que ellos querían hacer. Gracias a Dios que este país despertó y no permitió que esto ocurriera. En las dos constituciones que se hicieron no hubo ninguna posibilidad. Entonces yo me alegro que hoy día, yo estaba escuchando en la Cámara de Diputados, porque se quería celebrar un día, no el 18, sino que querían cambiarlo para ocultar un poco esto, y gracias a Dios que no aceptaron. Si se quiere celebrar, que se celebre el mismo día, pero no el homenaje a lo que pasó, sino la destrucción que se produjo aquí en Chile. Entonces yo creo que de alguna forma tenemos que ver que esto hoy día le está yendo hacia atrás a las personas que inventaron y crearon todo este plan. Le está saliendo, como se dice el dicho popular, le está saliendo el tiro por la culata, porque la gente se ha dado cuenta que lo utilizaron. Lamentablemente lo utilizaron y al final hubieron un desajuste completamente social, delincuencia, terrorismo, hubo de todo, de todo, de todo. Así que lamentablemente, porque íbamos avanzando, nos faltaba mucho que arreglar, pero íbamos creciendo. Hoy día volvimos
cuesta atrás. Estamos igual que la selección chilena, estamos de los últimos ahora. ¿Ah? Y sin posibilidad, hasta que no venga un cambio de técnico o un cambio de presidente, esta cosa se va a arreglar. Gracias, estimado Pastor Mena. Estimado Pastor Patricio Montes. Mi Estimado Pastor pastor, Patricio, ¿qué en su opinión, en su reflexión, en sus convicciones, qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó el 18 de octubre del 2019? bueno, primero le saludo con la paz del Señor. Tengo 50 años. Nací el año 73. Conozco muy bien lo que ha pasado y lo que hemos vivido. En realidad, cada uno de nosotros tiene una apreciación con respecto a lo que se vivió ese día. Prácticamente fue muy nefasto para el país. En realidad fue una experiencia bastante difícil. En vez de avanzar, retrocedimos. Y muchas veces creemos que hacemos cosas para avanzar, pero al fin y al cabo fue un retroceso. La experiencia que tuvimos nosotros acá, bueno, nosotros como iglesia inmediatamente nos tomamos del Señor y comenzamos a orar. Y todos los días sábados, de 7 a 8 de la mañana, estuvimos orando durante todo el estallido social. Estuvimos orando en la plaza de Puerto Montt. Todos los sábados, de 7 a 8 de la mañana, estuvimos orando. Y después del estallido vino todo lo que sabemos nosotros que venía el COVID. Y también estuvimos durante todo el COVID orando en la plaza de Puerto Montt. Prácticamente casi fueron 2 años que estuvimos orando en la plaza de Puerto Montt todos los sábados a 8 de la mañana. Creo que nosotros tenemos que aprender de los errores. Todos los errores nos sirven para no volverlo a cometer. Y yo creo que para la economía, para un país que estaba, por ejemplo, aquí, se hicieron pedazos las plazas, quisieron quemar la iglesia. Hay una iglesia hermosa, linda ahí, una iglesia católica que está en la plaza. 2 veces le prendieron fuego, sacaron las bancas de las iglesias para quemarlas. Entonces yo creo que eso no es, eso es vandalismo. Yo no comparto, que a veces uno quizás puede tener su apreciación con respecto a la economía, pero gran parte de eso fue vandalismo y realmente no trajo ninguna bendición. En Puerto Montt se construyó una pileta que se llama la Aguas Danzantes. Se invirtió mucho dinero, incluso el gobierno fue muy criticado por eso, pero después terminó todo eso con la gente que hizo pedazo todas las bombas, todas las luces, todo lo que estaba puesto en la plaza, que se gastó una buena cantidad de dinero, todo fue destruido. Entonces, si bien nosotros que tenemos un poco más de años, para nosotros no tenemos una buena experiencia. ¿Y qué logramos con eso? O sea, si yo hubiese visto qué logramos con eso, yo creo que si hubiesen sido frutos buenos, habría valido la pena, pero realmente fue un retroceso para nosotros. Nosotros en Puerto Montt bajamos, yo vivía en Lagunita, cerca de Puerto Montt, cerca del aeropuerto, y cuando venía bajando hacia el centro, venía en la cuesta y veía cómo la humadera de los neumáticos, de sillas, mesas, letreros, que estaba ardiendo en la ciudad. Parecía que hubiese sido como un verdadero, no sé, una guerra, todo humeando, nadie en las calles. Fue pero muy, muy triste, muy angustioso. O sea, para nosotros no fue muy, muy grato ese movimiento que realmente lamentablemente se llamó estallido social, pero como que su consigna Chile despertó. Yo creo que todos retrocedimos en el tiempo. Y bueno, gracias al Señor que mientras estuvimos allí, hacíamos nuestro culto en la plaza con lacrimógena, con humo. Incluso hubieron personas que quisieron ir a agredirnos ahí a la plaza donde estábamos orando, pero Dios nos cuidó y nos guardó acá en Puerto Montt. Hablo de la experiencia de Puerto Montt, y Dios fue una tremenda bendición porque, bueno, y después vemos todo que después se termina todo esto, pero
los gastos municipales, el costo de reparar, ver una ciudad toda entapizada, o sea, parecía que igual cuando se hacen los huracanes allá en el norte y queda todo destruido en Estados Unidos, algo similar parecía acá, y toda la gente escondida, toda la gente dentro de las casas, corriendo riesgo de que les quemaran sus casas, porque también hubieron incendios de casa. Y en realidad para nosotros no fue muy buena experiencia, mi pastor Torres, Rodolfo, y que en realidad para nosotros, en realidad lo recordamos, pero no con mucha, como decía, oye, logramos esto. Creo que no logramos nada, hubo un retroceso, y creo que tenemos que hacer un mea culpa. Y si ustedes se fijan cuál fue el reclamo o por qué sucedió el estallido social, déjenme decirle que hoy día estamos 10 veces, quizás con cosas peores. Inflación, se suben las cosas, los pasajes en avión y todo, todo exagerado, todo los precios que tenemos. La benzina ha subido, me acuerdo cuando estuvimos, es porque subió 30 pesos el metro o la micro, pero resulta que la benzina estaba a 800 pesos, 850, hoy día está a 1300, 1400, y no hay nada de eso. Entonces no, fue solamente algo que planeado de una manera, quizás, perdonen la palabra que voy a usar así, solamente instrumento del enemigo para destruir lo que realmente mucha gente con mucho esfuerzo había logrado. Esa es nuestra experiencia acá en Puerto Montt, la pasamos orando como iglesia y Dios nos dio la victoria acá en Puerto Montt también, gracias a la oración. Gracias, estimado pastor Patricio, por su opinión. Mire, quiero ahora la pregunta que viene, son dos preguntas en una, ¿ah? Son dos preguntas en una. Y es una pregunta muy directa y muy personal que les hago en esta hora a cada uno de ustedes. La primera parte de la pregunta es, si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo muy bien. Ese día viernes 18, el día viernes 18 yo estaba en una reunión de pastores, precisamente en la misma ciudad de Quilpué. Yo creo que habían unos 18, 20 pastores reunidos esa noche, conversando. En el Consejo de Pastores de Quilpué se da la situación que hay mucha amistad y mucho compañerismo, se puede decir que como que somos todos amigos allí. En esa ocasión nos reuníamos en las noches, ahora la reunión se hace los viernes en la mañana. Y eran como las 8:15 de la noche y un hijo mío me llama por teléfono y sabe que hubo un atentado terrorista en el metro de Santiago. Y a mí me impactó mucho eso porque seguí muy de cerca los atentados al metro de Madrid y en Londres. Y bueno, después ya supimos lo que estaba. La pregunta es para ustedes, estimados, en dos sentidos. ¿Ah? ¿Dónde estaban esa noche del 18 de octubre, como a las 8:15? ¿Dónde estaban? Y la segunda pregunta que les hago en forma directa a ustedes es la siguiente. Usted, ahora le hablo así en forma personal, usted estuvo entre los 2 millones de personas que salieron a marchar y a protestar en las calles, o usted estuvo entre los 16 millones de chilenos que se quedaron en su casa. Yo ya les respondí, estaba en una reunión de pastores a las 8:15. Y yo, Rodolfo Torres, no estuve ni un solo minuto ni segundo entre los 2 millones que salieron a marchar. Yo estuve entre los 16 millones que estaba en la casa. Estimado Pastor Mena, ¿dónde estaba ese día? Y si usted salió a marchar o usted estaba en su casita. Yo estaba en mi casa acá, estaba justo haciendo clase cuando empezó toda esta cosa y empezaron bueno, no solamente fue un estallido, sino que fueron varios en diferentes lugares de los metros. ¿Ah? Fue acá cerca del estadio Colo-Colo, fue allá en la Plaza Baquedano, fueron varios sectores que se hizo casi simultáneo. Y no, yo no iba a ir a salir a marchar por algo que uno sabía, que se daba cuenta que no iba en la línea de lo que realmente se estaba diciendo ahí.
Sí, o sea, uno no, y tampoco nunca habría salido. No habría salido porque creo que destruyendo no es la forma. Yo creo que la forma es otra. Yo creo que nosotros tenemos cerca varias comunas aquí que están a nuestro alrededor. Yo vivo en La Cisterna, tengo La Granja, San Ramón, ahí San Ramón está cerca de La Pintana. Desvalijaron completamente, sacaron dos ferreterías grandes del Sodimac, un líder lo hicieron. Ya no se instalaron más, pues ahí quedaron los sitios baldíos completamente porque la empresa dijeron nunca más a colocar acá algo. Entonces en el fondo no habría salido, ni no es la forma. Creo que no es la forma de pelear los derechos de las personas o lo que uno quiere a futuro. Así que en casa estábamos haciendo clase y menos voy a salir. Por lo menos mi familia, ninguno salió. Gracias, estimado Pastor Menes. Estimado Pastor Lema, ¿dónde usted estaba ese día, viernes 18, a las 8:15 de la noche, y usted estuvo entre los 2 millones que salieron a marchar o entre los 16 millones que estuvo en su casa o en donde estaba esa noche? Yo era de las Adelante, grandes mayorías de nuestro país. Pero no estaba en mi casa. Andábamos con mi esposa visitando la iglesia de allá de Iquique. Llevábamos unos días allá y de hecho quedamos varados allá unos días más. Y vimos cómo también allá en Iquique, en la ciudad de Iquique, ¿verdad? Se provocaron todo tipo de desmanes. Pero la verdad que en lo personal yo estaba muy impactado, impresionado, la verdad, y me acuerdo que hice varias transmisiones en vivo al respecto desde la ciudad de Iquique, llamando a la iglesia, por supuesto, a que podamos unirnos en oración, en clamor por nuestro país y por esa violencia desatada que estaba realmente haciendo de las suyas, lamentablemente ante la mirada prácticamente casi impávida de la autoridad. Así es que era parte de la gran mayoría de los chilenos. Y sí, triste fue, ¿verdad?, estar lejos. Claro, al ver y al conocer yo quería volver pronto, obviamente no hubo posibilidad de cambiar pasaje y cuando tenía el vuelo de vuelta no hubo vuelo, tuve, no sé, 4 o 5 días extra varados allá en el norte, mirando a través de la televisión y también ahí en la ciudad de Iquique, probablemente tal, lo que ocurría y era triste, era lamentable. Era muy, muy, muy lamentable de ver cómo tanta gente siendo engañada, como un poquito lo que decía el Pastor Mena también, ¿verdad? De todo este programa internacional patrocinado por la misma ONU, porque el tema de la nueva Constitución, ¿verdad?, venía heredado del segundo gobierno de Bachelet, que antes de irse ella dejó ingresado en el Congreso un proyecto de modificación que quedó allí, ¿verdad?, que después empezaron a surgir los cabildos autoconvocados y una serie de cosas, ¿verdad?, que fueron cimentando todo eso, haciendo creer, con engaños, por cierto, de que con una nueva constitución iba a cambiar todo. Y esa constitución, el modelo, el diseño y lo que establecía venía dado justamente de la misma ONU, ¿verdad?, de la ACNUR, y eso ocurrió también en otros países, ¿verdad? Inmediatamente en Colombia, en Perú, en Ecuador, ¿verdad? Como un efecto dominó, pudiéramos decirlo. Así que efectivamente esto no fue algo espontáneo, fue algo muy bien organizado y planificado. Yo diría que la espontaneidad era más bien de la gente que se dejó arrastrar y envalentonar, ¿verdad?, para tener esa famosa marcha de los 2 millones que fue tan apoteósica, pero como usted bien dice, Pastor, habíamos 16 millones que estábamos, ¿verdad?, atónitos, lamentando muy tristemente, ¿verdad?, lo que ocurría en nuestro país y viendo cómo todos estos personajillos, ¿verdad?, hacían gala de la violencia y eran recibidos, ¿verdad?, esta comilla primera línea en el mismo Congreso, ¿verdad?, las instituciones que se supone que son democráticas, ¿verdad?, recibiendo a los delincuentes que saqueaban y quemaban, que atacaban a Carabineros, que se acusó incluso que Carabineros se había transformado, ¿verdad?, eran ausentes o no hacían nada. Claro, ¿quién iba a hacer algo si al mirar a la distancia la mayoría de
gente procesada, ¿verdad? Eran justamente las fuerzas de seguridad y de orden y no los delincuentes, y los pocos que hubo, ¿verdad? Fueron todos indultados, que con el escandalito, ¿verdad? Después de saber que eran todos delincuentes, en definitiva. Bueno, pero lo cierto es que, gracias a Dios, puedo decir hoy día que la gran mayoría de esa gente que fue arrastrada, a poco andar comenzó a advertir de cómo habían sido utilizados, porque la paliza que nos dieron, porque yo fui de los que rechazaba, ¿verdad?, que se propiciara con una nueva constitución, haciendo creer a la gente que con un nuevo texto todo iba a cambiar, pero bueno, nos ganaron casi 80-20, yo fui del 20% que votamos, ¿verdad?, en contra de que no era necesario, que si había que hacer ajustes, la misma constitución, y todos los presidentes desde Patricio Aylwin en adelante habían modificado de manera profusa la Constitución para irla ajustando, ¿verdad?, a los comillas derechos y todo lo demás, pero bueno, nos dieron esa paliza, se eligió esos 155 convencionales constituyentes, de los cuales, ¿verdad?, más de 100 era gente totalmente falta de todo tipo de preparación, ¿verdad?, que algunos engañados diciendo, bueno, pero ellos son igual que yo, sé la señora Juanita del negocio en la esquina, el que vende el diario en el otro lado, qué sé yo, es una persona común y corriente, y ellos sí que nos van a interpretar, pero en realidad, ¿verdad?, porque hicieron hasta un ajuste, todo esto fue una cosa muy maquiavélica, ¿verdad?, programado, desarrollado, que llevó hasta modificación del sistema electoral para darle cabida a los comillas independientes, que fueron los famosos listas del pueblo, de independientes, que de independientes tenían bien poco, estaban todos muy bien dirigidos, ¿verdad?, por la sobreideologización radical, ¿verdad?, de la ultraizquierda, que lo que pretendía era refundar Chile, y insisto, yo gracias a Dios, a poco andar la gente comenzó a revertir de ese 80% que estuvo de acuerdo en principio de hacer una nueva constitución, cuando con el mismo mazo que le dieron, ¿verdad?, al rechazar ese texto, y que hoy día a esta altura ya fluctúa alrededor del 70% de la gente que participó de todo eso, de esas marchas, ¿verdad?, y que hoy día están totalmente desencantados, diciendo en realidad esto fue pésimo, ¿verdad?, lo único que trajo cosas negativas, pobreza, hambruna, y los sectores populares, ¿verdad?, que eran de donde emergía, pudiéramos decir, toda esta comilla fuerza popular o insurreccional, quemó sus supermercados, quemó grandes tiendas, todo, y quemó el metro, ¿verdad?, y los medios de locomoción, y después tenían que viajar 2, casi 3 horas para ir a sus trabajos. Es decir, los propios perjudicados fueron ellos, y por eso mismo hoy día, ¿verdad?, ese guarismo, la última encuesta, ¿verdad?, de octubre, de este fines de septiembre, principio de octubre de este mismo mes, de este año, ya habla de casi el 70%. El año pasado era un 60, 55, 58, cerca de un 60%, y sigue creciendo, y cada vez la gente se da más cuenta que hoy día los que están gobernando, que fueron los paladines y los conductores de todo este movimiento insurreccional, lumperil, destructivo, ¿verdad?, son absolutamente incompetentes, incapaces de dirigir un país, porque el presidente todavía cree que es parte de una federación de estudiantes, no se da cuenta que él es presidente. Ayer mismo, ¿verdad?, en derecho decimos a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad?, confesó la comisión de un delito, que había tomado conocimiento del delito cometido por Monsalve, si es que se llega a probar aquello, por cierto, pero en la denuncia de un delito, toda autoridad y todo funcionario público, cuando toma conocimiento de haberse cometido algún delito, ¿verdad?, tiene el deber y la obligación de denunciarlo. Él no lo hizo, la ministra Toa tampoco lo hizo, ¿verdad? Yo no sé en qué va a terminar todo esto. Probablemente los políticos, como lo hicieron en noviembre, van a llegar a un acuerdo, los chanchullos de siempre, ¿verdad?, para ellos seguir incólume. Bueno, sabemos, los políticos son así, mentirosos, ¿verdad?, ladrones, todo lo que podemos decir en realidad es poco respecto de los políticos, pero la gente en general a lo único que aspira es tener posibilidades, a poder trabajar, a tener paz, a tener proyección, y darse cuenta que ellos mismos fueron usados para autodestrucción. Apretaron el botón de la autodestrucción, y hoy día la situación es bastante penosa. Mi pastor. Gracias, estimado pastor Lema. Estimado pastor Patricio, ¿dónde estaba usted ese día viernes 18 a las 8:30? Y si usted fue uno de los 2 millones que salieron a marchar el 25 de octubre de ese año, o es parte de los 16 millones que el día 25 de octubre
porque ese fue el día de la marcha, estaba en su casa. Sí, bueno, mi pastor, nosotros el día viernes no tenemos culto, así que estábamos en casita y mirando las noticias con mucha... Primero, quizás lo que ellos vendieron era como, wow, era como, esto es lo que nos va a liberar y nos va a salvarnos. Y la pregunta era, ¿pero salvarnos de qué? La Constitución, decían que iba a ser una ayuda para nosotros, que la Constitución al cambiarla iban a cambiar muchas cosas, pero realmente nosotros que tenemos, yo tengo 50 años, como lo mencioné anteriormente, he vivido gran parte de mi vida conociendo las dos caras de la vida, pero que en realidad para nosotros, si la iglesia, y yo hacía mención a mi hermano de mi iglesia, porque en mi iglesia casi gran parte de la iglesia que yo tengo eran jóvenes de calle, eran jóvenes ex delincuentes, ex borrachos, ex drogadictos, y cuando veía todos los desmales que estaban haciendo por una buena causa, o sea, yo dije, pero ¿qué causa es? Realmente queriendo cambiar una constitución que, como bien decía el pastor Lema, se le ha hecho cualquier cantidad de modificaciones, no es algo nuevo, o sea, es algo que siempre un país, si necesita mejorar en algo, siempre ¿cuánto se llama? Va a usar las leyes, o sea, en el fondo, si queremos mejorar en algo, simplemente tenemos que ponernos de acuerdo, no sé, los senadores, los diputados, y se modifica algo que está mal y que queremos que avance, se puede hacer a través de las leyes, no era necesario modificar algo tan grande. Ahora, yo creo que a ellos les molesta la constitución que tenemos, porque gracias a Dios nadie conocía, yo me acuerdo cuando comenzamos, nadie conocía la Constitución. Cuando empezaban a hablar de la Constitución, pero usted conoce no sé qué es lo que es la Constitución, pero cómo no sé. Era una palabra que yo tenía 50 años y que nunca la había escuchado. O sea, sé que la Constitución, pero nunca se había hecho tan conocida la palabra, y todo el mundo hablaba de la Constitución y nadie tenía idea de lo que era la Constitución. Creo que tenemos una de las constituciones más grandes, más largas de muchos países, porque hay países que se rigen por argumentos y estatutos y reglamentos más cortos y menos párrafos y cuánto se llama, menos letras, menos números. Pero nosotros, cuando se presenta el cambio de constitución, realmente para nosotros que vivimos decimos, pero qué mejor, o sea, qué también nos va a hacer si estamos bien. O sea, yo considero que esta constitución, imagínense la pérdida de plata, 150 personas ganando un sueldo millonario, no era un sueldo base, eran sueldos altísimos, más encima querían subirse el sueldo, más encima tuvimos que pagarle asesores, más encima tuvimos que pagar un montón de situaciones. ¿Dónde salió todo ese costo? Salió de todos nosotros. No nos dimos ni cuenta, pero gastamos una millonada de plata. Después viene, bueno, todos vivimos el proceso y decíamos, pero ¿por qué quieren eso si realmente estamos bien en la Constitución? No, y es simplemente porque era de Pinochet, porque de Pinochet. O sea, dale con mirar el pasado, mirar algo que realmente para nosotros, si bien no es grato recordar el pasado, porque uno tiene dos miradas. O sea, tiene una mirada de izquierda, una mirada de derecha, y todo eso va de acuerdo a la influencia, donde usted se crió, si se crió en un barrio marginal, en un barrio pobre, en un barrio donde las condiciones eran precarias, el compañero era lo común en nosotros. Pero después cuando uno llega al Señor o llega a Cristo, las cosas cambian. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia, y la constitución nuestra creo que la tenemos muy clara, la palabra de Dios en la constitución de nuestra vida, pero creo que estoy dentro de los 16 millones y quizás un poquito más de lo que realmente nos quedamos en casa, porque miramos por televisión, quizás fuimos testigos, nosotros bajábamos todos los sábados y éramos testigos de jóvenes, era vandalismo, no era delincuencia, no era algo bueno. Es más, cuando hubieron elecciones fueron todas manipuladas por el sistema ideológico que se está viviendo en el país. Miren, yo vengo de una estructura, de una formación izquierdista,
si bien no se hablaba literalmente, pero nosotros que estudiamos, yo nací en el 73 y mi enseñanza media fue toda prácticamente ideologizada hacia el comunismo, hacia el marxismo. Los profesores de historia prácticamente nos enseñaban a hacer la monoto, nos enseñaban a hacer Miguelito en un liceo industrial. O sea, y si uno profesaba o si era de algún partido que te identificara, realmente todos eran izquierdistas. En el colegio, todos los profesores de historia, todos, o sea, en cierta medida, si no decir el 90% de los profesorados eran de izquierda. Entonces nuestra ideología que se nos impartía, la educación que recibíamos prácticamente era una educación para destruir. Yo vengo, por ejemplo, de la época de Temuco, por ejemplo, en Temuco hoy día todo lo que se está viviendo, yo prácticamente todo eso lo pasamos en el liceo cuando yo estudiaba. Cómo tomar los colegios, cómo hacer paro, cómo cortar la corriente, cómo tirarle cadena a los cables para que explotaran los transformadores, un sinnúmero de cosas que nos estaban preparando como para un acabo mundo. Pero Cristo llegó a mi vida a los 16 y se terminó toda esa preparación que había para tomarse un país. Y por eso yo veo, si ustedes se fijan la edad que fluctúa estos muchachos, entre 40 y 50 años más o menos es un rango más o menos de que prácticamente vivimos nosotros bajo esa educación. Pero yo creo, amado pastor, que estamos en el lugar correcto. Yo creo que siempre hemos estado en el lugar correcto, de que Cristo llegó a nuestras vidas, estamos en el lugar correcto. Ahora, tanto odio, tanto a algo que realmente quieren cambiar. Pero gracias a Dios que fuimos el único país. Hay países que vivieron todo esto, como decía el pastor Lema, y que la han pasado muy mal. Yo creo que, imagínense si esto no se hubiese parado en Chile, imagínense habríamos sido la Venezuela de Sudamérica y habríamos estado nosotros emigrando quizás al Perú, porque realmente en Chile no se dan las condiciones. Y Chile es un país pequeño, Chile no es un país grande. Cualquier cosa, por ejemplo, todo el desfalco de dinero que hay, sinceramente no afecta a todos los chilenos. Cuando se roban esos millones de pesos y cuestiones o gastos imagínense, yo creo que la municipalidad de Puerto Montt fueron millones de pesos que se invirtieron en muchas. Oiga, la intendencia, teníamos una linda intendencia, una gobernación, le quedaron todos los vidrios de la gobernación, todos, no dejaron ni uno bueno. O sea, eso no es cambiar Chile, eso es destruir Chile. Y realmente Dios nos libró de caer en manos de estas ideologías que quizás hoy día están descansando y quizás, quién sabe, el día de mañana preparándose para algo quizás mayor, pero ojalá Dios nos lo permita y que estemos firmes en nuestras convicciones. Y sé que el Evangelio ha hecho bien a la nación. Así que, amado pastor, creo que estoy dentro de los 16 que nos quedamos en casa, pero yo me fui a las plazas, pero no a protestar. Me fui a las plazas todos los sábados a orar por mi nación. Amén. Gracias, estimado Pastor Monte. La otra pregunta que viene es la siguiente. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted al considerar, al sumar todos los efectos del estallido, los daños que se produjeron? 20.000 pymes destruidas, vandalizadas y destruidas. 20.000. 10 estaciones del metro quemadas. 10 estaciones del metro. La Plaza Baquedano, que era un símbolo, un sector emblemático, ¿no es cierto?, de la capital, completamente arrasada, destruida. Y lo otro, estimados pastores, lo otro, 100 templos quemados entre católicos y templos evangélicos, movidos por la consigna. Los que quemaron estos 100 templos estaban movidos por la siguiente consigna: iglesia que alumbra es la iglesia que arde. Vamos a escuchar la reflexión de cada uno de ustedes, estimado, en el mismo orden que estamos. Estimado Pastor Mena. Mi pequeño aporte referente a esto, lo venimos diciendo desde que comenzamos
este programa de que todo esto trajo un caos tremendo y una destrucción completamente. Yo que estoy aquí en Santiago, que podríamos decir era la zona del terremoto, fue violento todo lo que pasó. Lamentablemente se destruyeron muchas cosas que están alrededor de la Plaza Baquedano, muchas cosas, no solamente el hecho de sacar el monumento de ahí y tratar de... Ahí no se podía pasar, ahí había que casi bailar para poder pasar porque toda esta gente que estaba pagada, había que decirlo, pagada, para poder parar toda esta situación y estar ahí frente a frente contra los carabineros y todo eso. Destruyeron hoteles, habían un hotel hermoso ahí, destruyeron todo. Para mí fue un desastre y yo ahora me pregunto, todos estos inteligentes que armaron todo esto, no les sale ni por curado, como dicen por ahí. No les sale ni por curado porque ahora están todos en el gobierno y viven de todo el trabajo que hicieron inteligentemente, que arrastraron a todo este tipo de personas a destruir, porque el vandalismo y todo lo que es los narcos y los delincuentes aprovecharon de hacerse de plata, robar, destruir, dañar. Y hoy día, ¿quién paga eso? Como el dicho popular, paga moya. Nadie paga. Todo se perdió, todo se destruyó. Esperamos que se pueda restaurar porque da pena. Yo el otro día andábamos con mi esposa por el Paseo Más, da pena ver el Paseo Más, lo lindo que era, los centros comerciales, la vida que había ahí, oficinas que están arrendando casi a un precio miserable porque nadie quiere ir a instalarse a Santiago Centro. Están todos arrancando a Vitacura, Providencia, Las Condes, porque Santiago Centro se perdió, lamentablemente, y con el gobierno, con la alcaldesa que existe ahí, que es del mismo lado, no hay posibilidades. Entonces, donde hay este tipo de personas, no hay posibilidad de crecer, todo lo contrario. Así que para mí es una gran pérdida. Y como decíamos, lamentablemente la Iglesia Católica como Iglesia Evangélica sufrieron. Aquí en Santiago fueron más las iglesias católicas, en el sur y en otras partes fueron más la Iglesia Evangélica. Pero aquí en Santiago fue más las católicas, que estaban a la mano. Ahí mismo estaban cerquitas para destruirlas. Entonces era fácil dañarlas. Así que lamentamos todo lo que pasó, todo lo que ocurrió y ojalá que no vuelva a suceder nuevamente porque yo creo que ya pues, no tenemos que ser tan, podríamos decir, no ver nuevamente este mismo acto y la gente siga haciendo lo mismo, sabiendo que en vez de avanzar vamos para atrás, vamos en retroceso. Qué bueno que se han ido arreglando las cosas, me refiero que el metro por su naturaleza propia que recibe su dinero y se pueden ir mejorando, lo han hecho, pero hay muchas cosas que se tienen que ir mejorando. La pyme, toda esta gente que perdió, ya lo perdió, ¿no? Yo me acuerdo que en la misma apareció tantas veces en la televisión la famosa fuente alemana que estaba ahí en Alameda. Se cambió el dueño y el dueño tuvo que pelear por ese local. Y si usted va ahí a la fuente alemana y alrededor de la fuente alemana están todos locales que están llenos de rejas para poder subsistir, para que no sigan robándole. Porque igual, aunque no hay un estallido, sigue la violencia en esas calles. No hay una... Sigue. Los robos y todas esas cosas, y después ya de las 7 de la tarde es que desaparecerse. La fuente alemana a las 5 de la tarde ya está cerrando el local. Entonces, sí, y Barrio Bellavista es otro caso también. Después se sabe que mucha de esa gente que hizo esos daños fueron indultados y más encima premiados con pensiones. Estimado Pastor Lema, 20.000 pymes destruidas después de ser vandalizadas, 10 estaciones del metro quemadas, la plaza de Baquedano arrasada, 100 templos. ¿Qué reflexión puede hacer, digamos, al considerar eso? Bueno, la verdad que respecto a las estaciones del metro, fueron 10 estaciones totalmente quemadas. Hubo otras 25 que fueron quemadas bastante, aunque no completamente, y al final fueron casi 190 las estaciones que fueron vandalizadas.
Lo que pasa es que 10 fueron total y absolutamente destruidas. Entonces, hay que mirar de qué, y además todos en el mismo horario, con diferencia de minutos, ¿verdad? Entonces, hablar de espontaneidad no parece muy lógico, aunque todas las comillas, investigaciones que se han hecho, y de hecho hay un libro por ahí de la edición Slom, que es, se llama ¿Quién quemó el metro? Me parece que se llama el libro, yo lo estuve hojeando, es una interpretación muy sobreideologizada, por cierto, muy tendenciosa, aunque se supone que es de periodismo de investigación, pero está muy lejos de la realidad, especialmente de quienes, como dije en un principio, de quienes venimos de ese mundo y quienes participamos de ese tipo de cosas en otros tiempos, que sabemos cómo actuar. Pero lo que quiero yo, de una u otra manera, es poder puntualizar es que este octubrismo, como se le llama, ¿verdad? Aunque a algunos no les gusta el concepto, ¿verdad? Este octubrismo o este estallido delictual, lumperil, insurreccional, era dirigido por grupos ideologizados. La mayoría de la gente era lumpen, delincuente, usaron de todo, ¿verdad? Como era antiguamente el famoso BOP, la vanguardia organizada del pueblo, de otra época, ¿verdad? Que decían los únicos y verdaderos proletarios son los delincuentes, porque son los únicos que están en contra del sistema absolutamente, ¿verdad? Son cosas un tanto, tal vez no muy al alcance de la mayoría de la gente, pero usaron a esta gente porque veíamos por la televisión, ¿verdad?, en los saqueos y todo, y eran bandas organizadas delictuales que salían a delinquir, a saquear y a obtener riqueza, ¿verdad?, porque estaba, ¿verdad?, todo dado para eso. Los carabineros, la policía no actuaba y había literalmente un abandono porque de actuar, y los pocos que actuaron vimos cómo terminaron todos procesados y acusados, ¿verdad?, por todo este mismo aparataje sobreideologizado. Y qué bueno, aprovecho de decir, qué bueno que sacaron a ese juez supremo, ¿verdad?, Muñoz, porque sus fallos eran total y absolutamente ideologizados. No puedo hablar en contra de su capacidad intelectual, de su preparación, porque era un hombre muy preparado, pero como mencioné, los 155 convencionales constituyentes, poco más de 100, ¿verdad?, eran gente que no tenía ninguna preparación. Habían 50 que eran gente ligado al derecho, eran abogados, doctores, magísteres en derecho, pero esas pocas personas dentro de esos 150 que tenían una buena preparación, igual que el juez Muñoz, que gracias a Dios fue destituido, ¿verdad?, estaban tan ideologizados, ¿verdad?, que no podía hacerse diferencia con la tía Pikachu respecto del doctor en Derecho X, ¿verdad?, por no nombrar a ninguno, pero que llevaron a este intento refundacional, porque debemos reiterar que todo este octubrismo, todo este estallido delictual, lumperil, insurreccional, desde el 18 de octubre en adelante, tenía un solo gran propósito, dirigido por estos grupos ideologizados. No, la mayoría de la gente lo único que quería era saquear, obtener cosas gratis, porque lo gratis fue propiciado, ¿verdad? Todo gratis, todo bueno, todo rico, todo gratis. Vamos, tomemos, saquemos, ¿verdad? Nos pertenece, recuperemos, podrían decir, pero tenía un solo gran objetivo, que era desbancar o derrocar a un gobierno legítimamente constituido, democráticamente electo, ¿verdad? Yo tengo mi opinión muy crítica respecto del ya extinto presidente Piñera. Creo que él fue muy cobarde para enfrentar esto. Él debió haber hecho valer el Estado de Derecho al estilo de lo que en Colombia, cuando estaba esto, el presidente Duque impuso el derecho, ¿verdad?, y logró apagar con todo el tema armamentístico y con todo lo que significa el crimen organizado, del tema de la cocaína, ¿verdad?, como sabemos de Colombia, logró apagar aquello. Aquí faltó valor, ¿verdad?, para tomar las medidas que correspondía. Cuando se intentó hacer algo, ¿verdad?, ahí mismo se retrotrayó y al final llegaron a ese famoso acuerdo de hacer creer a la gente que con una nueva constitución se iba a cambiar todo. La verdad es que fue triste, lamentable, y la pérdida, como dije ya adelante, yo creo que la mayoría de la gente hoy día, de los que ayer estuvieron de acuerdo, hoy día no quieren saber absolutamente nada, y al menos, ¿verdad?, tardío, pero al menos hoy día tienen una mejor y mayor conciencia al respecto,
y que se vio manifestado claramente en el rechazo al proyecto de constitución de los convencionales constituyentes que hemos mencionado, aunque después el segundo proyecto también fue rechazado. Sin embargo, hubo 10 puntos de diferencia, ¿verdad?, entre el rechazo y el en contra de uno y otro, lo que habla de que ya había un 10% que estaba mucho más de acuerdo, a pesar de que igualmente terminó rechazado y terminó legitimándose absoluta y totalmente la constitución, que falsamente se dice es la constitución de Pinochet, porque en realidad es la constitución de Ricardo Lagos, no la de Pinochet, mi pastor. Exacto, exacto. Estimado pastor Patricio, 20.000 pymes, esa fue lo que decía la información periodística, 20.000 pymes vandalizadas, destruidas, quemadas, 10 estaciones del metro, la Plaza Baquedano, que era un lugar tan hermoso, arrasada, 100 iglesias. Su reflexión de todo ese daño que produjo este estallido, que ya lo hemos definido nosotros como delictual y revolucionario, terrorista, ¿no es cierto? 100 templos. ¿Qué me dice de eso, estimado pastor Sí. Patricio? Bueno, solamente vandalismo. Yo creo que se le dio rienda suelta al vandalismo. Yo creo que, como bien decía el pastor, el gobierno, en vez de tirar la rienda, la soltó. Y cuando uno suelta la rienda, el caballo hace lo que quiere. Realmente faltó, perdonen la palabra, pero faltó jinete para el caballo. Pero una de las cosas que más me sorprende, esa gente que estaba allí, en las mañanas cuando llegábamos nosotros a orar, estaban endemoniados, pastor. Eran endemoniados. Parece que los soltaron de... no alcanzaron a recibir sanidad interior ni nada, pero eran endemoniados. Yo los veía encapuchados, una euforia, sus vistas. Prácticamente eran delincuentes. Yo realmente no era gente común, no era gente, no sé, gente trabajadora, no era gente, yo toda mi vida he trabajado, yo, gracias a Dios, mis padres me enseñaron a trabajar y desde niño trabajando, creo que venimos de una cultura de esa naturaleza, pero esta gente no la ha trabajado un día a nadie, vive y quizás se dice, bueno, acá no hay nada comprobado todavía, pero si se perdió tanta plata en la fundación y cosas así, yo creo que gran parte de esas plata fueron pagadas a esa gente que realmente vino solamente a destruir, porque no saben cómo justificar esos recursos. Ahora, todo lo que destruyeron, bueno, esas pymes, la gente que esos negocios de esquina, aquí hubieron muchos negocios, la misma gente defendiendo sus propios locales, o sea, no sé, a mí me tocó predicar el Tedeón y prediqué acerca del Chile que queremos. Realmente miremos el pasado, miremos lo que hemos vivido, pero esta gente que se levantó, yo la desconozco, realmente yo desconozco, y no sé, pienso que no debería ser chileno, porque un chileno con 2 dedos de frente, perdónenme la palabra, pero ver su nación destruida, o sea, ver a su amigo destruido. Yo veía gente llorar porque sus negocios destruidos, pastor. Acá gente perdía todo se lo quemaban, no quedaba nada. Gente que invertía todos sus recursos. Había una señora que había vendido su autito para comprar mercadería, hacer, no sé, crecer su pymes, y venían los tipos y le robaban todo, no perdonaban a nadie. O sea, miren, me dio tanta risa, porque resulta que, si ustedes se fijan, no había alimento, no había nada. Saquearon los supermercados en contra de los grandes supermercados y grandes tiendas, pero resulta que cuando le empezaron a dar el dinero, el gobierno le empezó a dar el 10%, le comenzó a dar el primer porcentaje, después la primera, y todos se fueron al supermercado y a comprarle todo al supermercado. Un kilo de azúcar que costaba, no sé, 900 pesos, con el estallido social subió a 1.500,
y todo el mundo recibió el IFE y todos se fueron al supermercado a gastar todo su dinero en el supermercado que estaban en contra de ellos. Era algo ilógico, o sea, una estación de, no sé, de metro en Santiago, yo he ido a Santiago y ucha, qué rico andar en metro, yo voy allá y pago contento mi pasaje porque tenía tantas regalías, por ejemplo, no sabía que podía andar 2 horas con 800 pesos, o sea, podía moverme por todo y adentro no pagar nada. Acá tú te bajas de un colectivo y tienes que pagar otro, te bajas de una micro y tienes que pagar la otra. Al fondo pagamos como 3 veces más de lo que pagan ellos en Santiago, pero no valorizan lo que tienen. Es más, quemar lo que le hace bien a la gente, o sea, el metro que le hace bien a las personas, el acercamiento hacia a distintos lugares, quemado, destruido, la gente caminó a pie, pagó un precio, un costo muy alto por el vandalismo. Y ojalá Dios quiera que esto no vuelva a suceder y orar a Dios para que esto no, si nos levantamos y fuimos capaces de pararnos de esta, porque realmente fue muy difícil, pastor. Yo creo que económicamente para una nación soportar este grado de, no sé, de delincuencia que realmente trae pobreza a una nación, gracias a Dios nos pudimos levantar. Y gracias a que todas esas cosas fueron rechazadas y la gente se levantó, la gente que quizás los 16 millones que estábamos allí, despertamos y por una vez por todas votamos. Y yo digo ganamos, porque realmente no, aparte que se gastó dinero por la destrucción, imagínense, la iglesia. Algunos se quejan de la iglesia, de que la iglesia no paga impuestos, que la iglesia es como que la iglesia prácticamente no está en el gobierno. Pero saben, nosotros construimos templos, pastor, y compramos todos nuestros productos en Sodimac, compramos en las tiendas y estamos pagando IVA por todo eso. Nosotros no estamos construyendo gratis, nosotros estamos pagando impuestos. Que no se ve es otra cosa, pero nosotros compramos todos los materiales, y si le compramos a una empresa grande es porque también pagamos nuestros impuestos. La iglesia no está evadiendo impuestos ni muchas otras cosas que ellos quieren hacernos creer, sino que también pagamos nuestros impuestos a través de las compras que hacemos para nuestros templos. Pero ¿quién? Yo ahora veo y pregunto, ¿quién paga ese templo? ¿Sabe quién está pagando esos templos? Los mismos hermanos, con grandes sacrificios, nuevamente juntar, vender completos, vender empanadas, vender almuerzos, vender cosas para poder levantar su templo. Y yo creo que eso ha sido para nosotros también una enseñanza y seguir orando por nuestra nación para que esto no vuelva a suceder. Y oremos para que no vuelva a suceder y caer en manos de esta delincuencia que realmente lo único que trajo fue pobreza a una nación que estaba próspera y bendecida. Así es, estimado Pastor Patricio. Tuvimos la contingencia de que el pastor Fernando Mena recibió un llamado del extranjero, así que también se tuvo que retirar del panel. El pastor José Lema también informó que tenía algo que atender urgente, pero aquí seguimos nosotros, ¿no es cierto? Como los dos adalides que vamos a quedar, el presidente y el secretario de la Comisión de Educación, que tenemos que hacer cosas para educar. La Comisión de Oración llama a orar, nosotros la Comisión de Educación tenemos que educar. La pregunta que viene, estimado Pastor Patricio, es importante señalarla. ¿Cómo nosotros, cómo los pastores evalúan y aprecian el rol que desempeñó Carabineros de Chile? Se habla en este estallido que nosotros ya hemos definido como delictual, ¿no es cierto? Y como insurreccional o revolucionario, y al hablar de 10 estaciones, un estallido terrorista, ¿no es cierto? Nos preguntamos, ¿quién fue el que detuvo todo esto? Nos han dicho algunos por allí que la moneda, el Palacio de la Moneda estuvo a caer, y eso habría sido realmente dramático. También el Congreso, pero todo el mundo como que tiene claro que el que en esta ocasión, ¿no es cierto?, que detuvo esto, que enfrentó esto, y que está pagando terribles consecuencias fue el cuerpo de Carabineros.
Y nosotros como pastores, yo doy mi opinión para al comenzar esto, apreciar, reconocer, valorar, ¿no es cierto? Homenajear a Carabineros de Chile, al cuerpo de carabineros, porque ellos son los que salieron a enfrentar a los vándalos, a los orcos, como decían algunos por allí. Ellos salieron, ¿no es cierto?, a precio de poner en riesgo su vida, su integridad, que son personas que de trabajo, que tienen su familia. Ellos salieron y cada día enfrentaron esto aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, hasta que, ¿no es cierto?, ellos tuvieron la victoria, estas personas y estos vándalos tuvieron que replegarse. Un agradecimiento. El país les debe un agradecimiento grande y profundo a Carabineros de Chile. Debemos nosotros reconocerlos siempre, tenerlos en nuestro corazón, respetarlos, porque ellos fueron el instrumento, digámoslo como evangélico. Carabineros de Chile fue el instrumento que Dios utilizó para poder mantener al país, ¿no es cierto?, en su estado de democracia, en la recuperación del Estado de Derecho y, ¿no es cierto?, lograr sortear esta situación para empezar a levantar. ¿Cómo evalúa, estimado Pastor Patricio, la labor, el rol que desempeñó Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, frente a este estallido delictual y revolucionario y terrorista? Bueno, comienza el himno de Carabineros, dicen orden y patria. En realidad, yo creo que realmente la labor de Carabineros fue, bueno, en cierta medida fue incomprendida al principio. Yo creo que gran parte de ellos es como que se le ataron de mano, es como queriendo decir, mira, tú vas a pelear, pero tú no vas a pegar, o sea, tú vas a dejar que te peguen. Y lo otro también que critico mucho yo es el tema de los derechos humanos. Yo creo que el tema de los derechos humanos, por ejemplo, cuando veíamos carabineros sangrentados, heridos, los derechos humanos no se acercaban a carabineros. Ahora, yo tengo entendido, bueno, en realidad cuando se habla de los derechos humanos, claro, está en desventaja un carabinero con pistola a una persona sin pistola, o sea, sin nada. Pero cuando empezamos a ver nosotros la delincuencia a flor de piel, prácticamente el carabinero está sobrepasado en muchos aspectos, en cuanto a armamento, en cuanto a todo. Entonces yo creo que la labor de carabineros fue fundamental en salir a las calles, en poder frenar esto. Y saben, cuando nosotros estábamos en la plaza orando, nosotros íbamos donde estaba carabineros, porque había un punto fijo carabinero en las plazas, por ejemplo. Así que yo me acercaba donde ellos y les decía, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos pastores y venimos a orar por nuestra ciudad. Y Carabinero decía, adelante, vaya, no hay problema. Incluso se ganaban un poco más allá para resguardarnos si en caso venía alguna turba a sacarnos o a crear algún tipo de problema. Y después me acuerdo que cambiaron a los carabineros y quedó un carabinero antiguo ahí. Entonces vino otros carabineros a sacarnos de la plaza, pensando que nosotros íbamos a hacer desmales, y no, nosotros íbamos a orar a la plaza. Entonces el carabinero le dijo, no, 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 dijo, dejen a los evangélicos que oren ahí nomás, dijo, porque ellos son los únicos que van a poder parar esto, dijo. Con sus oraciones, dijo, esto va a parar. Hasta ellos confían también en las oraciones de la iglesia. Yo creo que muchas iglesias también se levantaron en oración y muchos carabineros también. Me acuerdo que en una oportunidad llegué a la plaza y habían dos carabineros, pero asustados. Dos carabineros para una turba de 60, 70. Y me acuerdo cuando los vimos allí como desprotegidos, nosotros todos los hermanos nos fuimos a donde ellos, pero como a cobijarlos, o sea, a decirles, no están solos, estamos aquí también nosotros para apoyarles. Y se sintieron tan bien así, tan respaldados, así como dijeron, wow, por lo menos tenemos gente que también está con nosotros. Y de esa vez nunca nos pusieron ningún problema para orar. Y estuvimos orando todo el estallido. Y ellos incluso cuando llegábamos nosotros a la plaza, ellos mandaban otras patrullas más a rodear la plaza. Y mientras pues nosotros oramos la plaza, damos vuelta a la plaza orando.
todo alrededor de la plaza, caminando, orando estábamos, y ellos, gran parte de ellos nos seguían así por los puntos de la plaza para que pudiésemos estar tranquilos y pudiésemos orar. Y fue una bendición el formar una alianza con Carabineros en este sentido, ellos poniendo la fuerza que les corresponde a ellos como Carabineros, pero también nosotros con esa fuerza espiritual ahí, orando al Señor, y pudimos lograr. Amén. Carabineros hizo un buen trabajo, gracias a Dios que ese joven que se tiró del puente después de mucho tiempo, teniendo jueces, teniendo gente que se fue en contra de Carabineros, incluso hoy día hay sumarios a Carabineros que realmente por hacer su trabajo, hoy día perdieron su trabajo prácticamente haciendo su pega, o sea, haciendo lo que les corresponde hacer, haciendo eso. Hoy día están en muchos carabineros sumarios. Me recuerdo unos carabineros y me decía, nosotros preferimos que nos peguen antes de nosotros tocar a uno de ellos, porque si tocamos a uno de ellos, dice, va a rodar cabeza, prácticamente muchos de nosotros van a salir, porque realmente esta gente tiene, y yo no sé de dónde sacaron tanto poder, o sea, decían que tenían tanto poder. Yo creo que si el gobierno tiene una institución como Carabineros de Chile, tiene que delegarle poder y autoridad para que pueda gobernar, porque si no, ¿de qué forma nosotros nos podríamos conducir? Así que yo quiero felicitar y públicamente, yo sé que mucha gente nos está escuchando, felicitar a estos carabineros que realmente pagaron un precio, y por aquellos que están siendo injustamente quizás enjuiciados, que Dios tenga misericordia y que Dios les dé, que esos juicios salgan a favor de ellos, de aquellos que están haciendo la pega. Ahora, si hay abuso o no hay abuso, muchas veces yo digo, ¿qué hace un muchacho a 3, 4 de la mañana quemando las bancas de un hospital, quemando las bancas de una iglesia, quemando, no sé, los árboles, quemando los negocios de su prójimo? ¿Qué hace una persona a esa hora? No debería andar en la calle. Pero allí estaban ellos haciendo vandalismo, y bueno, gracias a Dios que Carabineros se desplegó por todo Chile, y gracias a Dios también que hoy día el gobierno ha reconocido prácticamente el trabajo y la labor de Carabineros. Así que Dios les bendiga, y ponerle nota, bueno, en realidad un MB le podríamos poner para que Carabineros siga haciendo su labor que le corresponde. Amén. Tenemos la misma opinión, estimado pastor, frente, ¿no es cierto?, al rol de Carabineros de Chile, que en esta ocasión, ¿no es cierto?, fueron el instrumento que Dios utilizó para conservar nuestra democracia, para recuperar nuestro Estado de Derecho, y que siguen haciéndolo cada día para recuperar, ¿no es cierto?, la paz social y el orden público. Otra pregunta, y esta es la última, estimado pastor, para ir concluyendo ya este programa especial, que es el primero, ¿no es cierto?, dentro de este programa que se llama Iglesia Evangélica y Contingencia Nacional. Y adelantamos a los hermanos que nos están escuchando y a pastores que nos están escuchando, que cada vez que en el país haya alguna contingencia que esté relacionada con la Iglesia Evangélica, nuestro programa va a salir al aire para hacer la pega que nos han comisionado, que es educar. La comisión de oración ora, la comisión de educación educa, ¿no es cierto? Mire, en los Estados Unidos, el atentado terrorista, ¿no es cierto?, islámico del 11 de septiembre, es cada año. Ellos decidieron que cada año iban a conmemorar ese atentado terrorista, recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder. En Israel, en el Estado de Israel, estimado pastor, que también a nosotros hay un sentimiento allí, están pensando también todos los años, a partir de ya el 7 de octubre, ellos van a conmemorar, al igual como los Estados Unidos lo hace con la destrucción de la Torre Gemela. Y la pregunta que nos hacen en la pauta del programa es, ¿deberíamos también nosotros, ahora es el 5º aniversario de este atentado terrorista, de este atentado revolucionario, ¿no es cierto? Este es el 5º aniversario. ¿Deberíamos nosotros también, al igual que Estados Unidos, como quiere hacerlo Israel, conmemorar, recordar, ¿no es cierto?, aunque eso nos traiga sufrimiento y dolor, rabia, indignación, recordar el 7 de octubre,
como lo hace Israel el 11 de septiembre, como lo hace Estados Unidos, nosotros el 18 de octubre de cada año, ¿no es cierto? Y recordar esto que ha pasado para que en nuestro país nunca más, como decía el pastor Lema, el pastor Mena, nunca más que nosotros vayamos a permitir eso. Esta es mi opinión, que deberíamos hacerlo, porque este fue un hecho gravísimo, gravísimo, que pudo, pues, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, y digamos la diligencia, la valentía, la audacia de Carabineros de Chile, la situación podría haber sido muy dramática, muy triste en nuestro país. ¿Qué piensa de eso, estimado pastor? ¿Deberíamos recordar esta fecha cada año y rendirle un homenaje a Carabineros de Chile? Bueno, yo creo que en cierta medida hay gratitud. Yo creo que hay gratitud por esta institución que realmente hizo un trabajo, pero importantísimo, quizás no merecido. Quizás muchos están en contra de esto porque realmente no estaban en el otro lado de la vereda, pero había muchos que estaban en este otro lado, que realmente fuimos llamados a ser pacificadores. Y bueno, si Carabineros de Chile pudo contener prácticamente todo lo que se venía, la ideología que se venía dando ya por mucho rato, gracias a Dios que no fue tan fuerte como Israel, por ejemplo, el atentado donde murieron miles de personas, y tampoco las Torres Gemelas, donde también murieron miles de personas. Gracias a Dios que en Chile no fue tan, en cuanto a vidas humanas, no fue tanto, fue un vandalismo desenfrenado, pero gracias a Dios que Dios nos permitió. Y si hay un país, por ejemplo, que tiene que recordar algo o hacer algo, es cuando hay derramamiento de sangre. Y yo creo que aquí, gracias a Dios, no sucedió eso. Y muchas veces recordar el pasado, muchas veces trae dolor, trae angustia. Pero gracias a Dios que en Chile el escenario es otro, porque no tuvimos tantas bajas de personas. Imagínense si hubiese sido ese atentado, no sé, en moles, en estación de trenes, por ejemplo, en el metro, donde hay miles de personas. Gracias a Dios que esto no pasó a mayores, o sea, Dios nos libró, Dios nos cuidó, Dios nos protegió de las manos, porque esto, pastor, esto era diabólico, perdón la palabra, pero esto era satánico, esto era un atentado contra la iglesia, contra el pueblo del Señor, contra Chile, contra su sistema, porque nosotros, si bien estamos blindados, pero es por el Señor. Pero si usted se fija, hemos sufrido terremotos y que no son menores, pero las muertes son inferiores a cualquier nación. Si un terremoto que hemos tenido nosotros aquí en Chiloé, en Valdivia, en Temuco, en Concepción, si esos terremotos se dieran en Perú, por ejemplo, yo estuve en Perú hace poquito, aleluya, miles y millones de personas morirían primero por las construcciones que tienen. O sea, para mí son precarias, pero ellos no tienen necesidad de hacer algo tan fuerte como lo hacemos nosotros acá en el sur, como en Santiago, por ejemplo. Hoy día ya no hay construcciones de adobe en Chile. Son muy pocos los países, Rancagua, Chillán, cerca de esa zona, todavía quedan casonas que han resistido terremotos, pero realmente Chile fuimos bendecidos. Por eso yo cuando hago hago el símil entre Israel, entre Estados Unidos, nosotros, pastor, la sacamos barata. Amén. Yo Amén. creo que Dios estuvo con nosotros. Y eso se le agradece al Señor. Yo creo que Dios, en su amor, en su misericordia, nos guardó, nos cuidó, porque si un atentado en el metro, imagínense si hubiesen incendiado el metro, un lugar cerrado, mucha gente habría muerto por asfixia. Yo sé que mucha gente desesperada arrancó, pero gracias a Dios que tenemos, no sé, una infraestructura que nos permite a nosotros, por ejemplo, si hubiesen quemado 2 estaciones de metro, esa humadera dentro del metro habría asfixiado a miles de personas. Miles de personas habrían muerto en esos metros. Pero gracias a Dios no hubieron muertes. O sea, yo, así como Israel, por ejemplo, un atentado tan Cruel, sanguinario. cruel, tan sanguinario contra Estados Unidos. Yo creo que Chile, en cierta medida, si hacemos una comparación,
la sacamos baratas. Yo doy gracias a Dios porque a la verdad Dios nos guardó y nos cuidó, y creo que mucha gente también que hizo estos desmales, si bien Dios no permitió que muriese gente, yo creo que si hubiese muerto muchos hermanos, muchas personas en el metro y en lugares, la iglesia, si bien hubieron muchos templos quemados, pero si usted se fija, no hubieron muertes de personas. Quizás lo material se puede recuperar, pero una familia que pierde un ser querido por un atentado, por estas cosas que están sucediendo, quizás el terrorismo en Chile, yo creo que podríamos hacer mención a recordar, pero lo material se recupera. Yo creo que Chile siempre nos hemos levantado. Creo que Chile es uno de los países que siempre he dicho yo que el chileno se puede caer, puede perderlo todo, puede empezar de nuevo, siempre. O sea, tenemos esa capacidad nosotros los chilenos de poder levantarnos, de poder, de haber sufrido quizás perder todo, pero el chileno siempre se levanta, o sea, nunca nos quedamos allí y no nos da tristeza ni tampoco morimos por depresión, nos volvemos a levantar como bien usada la señora Juanita. Yo creo que la señora Juanita ya olvidó todo y ahora está vendiendo sus cositas nuevamente porque realmente lo perdió todo. Entonces, así también muchos de nuestras pymes, que Dios bendiga a la gente, muchos hermanos nuestros, hoy día se están rearmando, están disfrutando quizás ya este tiempo de paz que hemos tenido. Y gracias a Dios, mi amado pastor, es que no tuvimos pérdidas de vida. Yo creo que eso fue lo más, marcamos la diferencia entre Israel y Estados Unidos, es que no tuvimos muchas pérdidas de vida. Yo creo que eso Dios nos guardó y Dios nos cuidó. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, mire, ahora que estamos hablando, reconociendo la labor de Carabineros de Chile, mencionemos, estimado pastor, ¿no es cierto?, al capellán nacional de Carabineros de Chile, nuestro amado pastor Eric Matus, que también Sí, forma parte de Plena. Esa es la bendición. En la figura de él, en la persona de él, expresamos en esta hora el reconocimiento y la gratitud a todo el cuerpo de Carabineros de Chile por el rol que cumplieron, ¿no es cierto? Salvar la patria. Dios los utilizó para salvar la sí. patria, como decíamos. Vamos a concluir, estimado pastor, recordando algo realmente importante que debe ser conocido siempre. Yo lo primero que quiero hacer es invitarlo a usted y a todos nuestros hermanos que estén mirando, acompañándonos, y a los que lo hagan en diferido después, que escuchen un mensaje que da un senador de la República, que es un senador de izquierda, pero que da una cifra que es necesario tomarla muy en serio, porque ellos son los que tienen los especialistas, ellos tienen los abogados, los estadísticos, ellos tienen, ¿no es cierto?, los sociólogos, los trabajadores sociales, que hacen estas cosas. Entonces las cifras que ellos dan son verdaderas. Quiero que lo escuche, estimado pastor, y también nuestros oyentes. Mira, estas fueron las cosas que más dividieron a los chilenos. Yo sacaría de inmediato el tema del aborto, por ejemplo, porque eso permitiría recobrar las confianzas de todo el mundo evangélico que votó en contra. Las estadísticas dicen hoy día que el 90% del mundo evangélico votó en contra de la Constitución por el tema del aborto, y son 4 millones de evangélicos en Chile. O sea, despreciamos ese mundo tan importante en nuestra sociedad. ¿Cómo somos capaces? 4 millones de evangélicos somos en Chile. 4 millones. Un senador, cuando da una cifra, es porque sus asesores, sus especialistas, sus profesionales han hecho una investigación y le entregan a él el informe. ¿Y por qué he querido, estimado pastor, recordar esta declaración que hiciera el senador Espinosa públicamente? Para mostrarle, ¿no es cierto?, para mostrarle el siguiente cuadro que quiero que usted mire, por favor. Aquí tenemos nosotros el resultado del plebiscito del 4, ¿no es cierto?, el 4 del 10 o el 4 del 9, parece que ahí se anotó, del 22, cuando fue el apruebo y el rechazo. Mire, por el apruebo votaron 4.860.083 chilenos.
Por el rechazo, 7.882.958. En base a lo que informa el senador Fidel Espinosa, senador de la República, los evangélicos son 4 millones y el 90% votó en rechazo, es decir, 3.600.000. Y gracias a ese 90%, a esos 3.600.000 evangélicos que votaron rechazo, se perdió, ¿no es cierto?, el apruebo, con lo que nuestro país ha caído al abismo. Porque si no hubiesen estado esos 3.600.000, el rechazo habría tenido 4.282.958 votos, es decir, habría ganado el apruebo. Entonces, en esta ocasión en que hemos querido, ¿no es cierto?, guardando las proporciones, por supuesto, estimado pastor, guardando las proporciones, hemos querido cumplir la labor como Comisión de Educación de educar a través de dar una opinión, a través de dar una orientación, ¿no es cierto? El Señor utilizó al pueblo evangélico para frenar ese proyecto de constitución que pasó a la historia como el mamarracho y que pretendía, ¿no es cierto?, refundar al país para transformarlo en un país ateo, en un país secularista, en un país liberal, en un país LGTBQ, como se dice en esta hora. El pueblo evangélico, su labor. Y yo me alegraba escuchar a usted, al pastor Lema y a usted decir que vivieron en un mundo, ¿no es cierto?, de la izquierda, y el Señor los trajo a esto, porque el Señor quiere que nosotros vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estimado pastor Patricio Montes, secretario de la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, tuvimos al pastor Mena, que es también miembro de la comisión. Le pedimos a otros miembros, tenemos un miembro de la comisión que anda en el extranjero, pastor Matías, el pastor Daniel, a ver, el obispo de Francia, ¿cuánto es el pastor, el apellido? Anabalón, el pastor Daniel Anabalón tenía un compromiso, así que no podía acompañarnos y pedirle al presidente, ¿no es cierto?, que tan ocupado nuestro presidente de Plena, era un poco difícil. Esperamos que en otra ocasión, porque yo invité a algunos otros miembros de Plena para que nos acompañáramos, pero no podían hacerlo, que en otra ocasión. Vamos a volver a salir al aire, estimado pastor, el jueves 31 de octubre, que es feriado. No sé a qué hora del día nos ponemos de acuerdo, aunque estemos los dos solitos, nos ponemos de acuerdo y vamos a hablar, vamos a educar a nuestra gente, vamos a enseñar a nuestros hermanos algunas cosas básicas, por qué existe el día feriado de la iglesia, por qué es el 31, y también un poquito hablar de la historia de la iglesia. Sus palabras finales para despedir. Enseguida me despido yo y concluimos nuestra primera tarea, nuestra primera misión, por así decirlo, como Comisión de Educación de la Plataforma Evangélica Nacional. Al final vamos a colocar un saludo del obispo presidente a todo el pueblo evangélico por esta nueva celebración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante. Estimado pastor Alejandro Montes, Patricio Alejandro Montes, sus palabras de despedida de nuestros hermanos, de nuestros pastores. Hemos tenido una asistencia pequeña, pero estamos recién empezando la obra del Señor. ¿Ah? Amén, amén. Mi pastor, bueno, que Dios le bendiga, muchas gracias. Yo creo que todo inicio comienza así, y que lindo es valorarlo, y que lindo es dar este paso. Lo importante es darlo. Y bueno, agradecer al Señor a toda la audiencia que hemos tenido. Internet uno no sabe los alcances que tiene, pero sí agradecer a cada uno de ellos. Y referente al gobierno que tenemos, es responsabilidad de todos nosotros votar. Cierto. Así que oremos al Señor y que nuestro voto sea un voto decisivo y que podamos después no culpar a Dios de algo que realmente somos nosotros los que tenemos que poner la mano en el corazón y también en el lápiz y poder orar y pedirle a Dios que Dios ponga hombres temerosos de Él y hombres que realmente puedan llevar la brecha y puedan también cambiar la historia. Así que mi pastor Rodolfo, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están en
en cuanto se llama, en sintonía, que Dios les bendiga ricamente, y yo creo que el 31 vamos a tener mucho más audiencia, pero hoy día que Dios bendiga a los que están con nosotros, hermano Amén. Esteban, y muchos otros hermanos también que se han conectado, y que realmente es muy poco conocida esta plataforma, pero sé que va a ser una bendición para nuestra nación. Gracias. Sí, entonces agradecemos de todo corazón a todos los pastores, hermanos, que con su buena voluntad nos acompañaron en esta noche, escuchando las opiniones, ¿no es cierto?, de estos pastores con relación a este acontecimiento tan trágico, tan nefasto, tan desgraciado que ha ocurrido en nuestro país, que hoy día estamos conmemorando por quinta vez. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos volvemos a reunir, Dios mediante, el jueves 31 para hablar sobre el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, porque somos la Comisión de Educación, y la Comisión de Educación lo que tiene que hacer es educar, ¿no es cierto? Amén. Enseñarle algunas cosas a nuestro hermano. Que el Señor le bendiga, estimado pastor Patricio, una gratitud grande al pastor Mena, que tuvo que salir a responder una llamada de Estados Unidos, y al pastor Lema, que nos acompañó con su sapiencia, él es profesor de Historia y Geografía, también egresado de Derecho, que nos ayudó con todas sus opiniones. Que el Señor le bendiga, mi estimado pastor, estamos en contacto, bendiciones. Paz del Señor, pastor, será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Amén. Amén. Gracias, estimado pastor.